Buenos días, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, mis amigas, mis amigos de nuestra comuna y de aquellos que deseen formar parte de este selecto club, selecto grupo de amigos que nos reunimos aquí para permitirme que yo pues relate, comente o cuente algunas cosas que puedan resultar de interés. Y hoy, 30 de abril de 2025, es una fecha especial que se ha mencionado tibiamente en la prensa, pero que de algún modo ha ocupado un lugar para recordarnos algo que fue una de las catástrofes humanas más desoladoras después de la tragedia humana que fue la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes vieron la portada ya saben a lo que me refiero. El conflicto de Vietnam. El conflicto tenía antecedentes desde que termina la Segunda Guerra Mundial. Esa región que se llamaba Indochina estaba ocupada por franceses y los franceses empezaron a darse cuenta de que había quedado muy lastimada la economía de Francia tras la Segunda Guerra Mundial y que no había caso de mantener o de intentar mantenerse ahí en esa época en la que estaban surgiendo los movimientos de las naciones independentistas que querían quitarse, pues digamos, la presión del coloniaje. Pero realmente el conflicto de algo que se acuerda en la Convención de Ginebra, en la que deciden que Vietnam, que tenía intereses por el liderazgo de Ho Chi Minh, uno de los grandes líderes revolucionarios del siglo pasado, de que se constituyera un Estado socialista. Había una gran efervescencia de ver, pues primero, el triunfo arrollador del Ejército Rojo y de la economía y la industrialización de la Unión Soviética que se había logrado levantar tras la guerra civil provocada por el inicio de la revolución de 1917. Entonces había una gran influencia. China, la propia Corea y Vietnam. Y Vietnam quería el modelo socialista que proponía la versión del comunismo de Mao Zedong, que fue el líder revolucionario de China, que crea la República Popular de China. Pero Estados Unidos, que siempre en la idea de la contención, de la teoría del dominó, de que si los países empiezan a acercar a los comunistas, así los comunistas como el cucú, ¿verdad? El coco, ¿no? Bueno, ese con que va a venir el coco, que si avanzan los comunistas va a ser la teoría del dominó y se van a caer todas las piezas y todo el mundo va a ser socialista o comunista. Y Estados Unidos no quería perder su feudo y estábamos precisamente en esos años, en el inicio, y digamos de lo que va a ser la Guerra Fría. Entonces determinan que debe haber dos Vietnams, así como se había resuelto el problema de Corea del Norte y Corea del Sur, pues también Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Pero los de Vietnam del Norte dijeron no queremos que nuestro país se divida, queremos que todos seamos una sola nación, Vietnam, República Socialista de Vietnam. Y eso pues, genera la intervención de Estados Unidos en el 58, 59, por ahí así, porque el conflicto ya está avanzando. Ahí está. Se hablan de que las dos opciones políticas para Estados Unidos y sus aliados, que era Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, debieran pues hacer como un referéndum en todo el país, en toda la zona, para ver qué se decidía. Quedarse con la visión del
política del norte o quedarse con la visión política del sur, que era la que estaba a la sombra de Estados Unidos y sus intereses comerciales más que políticos y bueno, más que humanos. Y en el otro lado, pues China y la Unión Soviética pues estaban pues pendientes del desarrollo de los acontecimientos y dijeron, pues nosotros en todo caso vamos a dar un apoyo a Vietnam del Norte, que lo lideraba Ho Chi Minh. Este señor que había sido profesor y que había tenido una destacada vida pues política en sus cantones, va adquiriendo una posición de fuerza y de liderazgo imbatible. Y él dice, no, vamos a... Y entonces la efervescencia en el sur, se dice, lo he leído, esto a mí me agarra pues cuando estoy joven, pues que los del sur también decían, queremos estar con los del norte. ¿Por qué? Porque los del norte hablan de socializar la economía, de distribuir la riqueza y de facilitar la educación, la vivienda, la salud y el desarrollo tecnológico. Todas las cosas que siempre propone digamos, el comunismo, del espantatimoratos, el comunismo, que es una sociedad justa que distribuye el beneficio del trabajo de toda la nación. Y los del sur no quisieron arriesgarse al referéndum, dan un golpe de Estado y bueno, empieza el conflicto bélico. Y así fueron pasando. Llega a Estados Unidos como diciendo, cálmense chamacos, ya llegó aquí su mero, que resultó un fracaso absoluto, una derrota humillante para lo que en ese momento se consideraba el mejor ejército del mundo. Siempre les gustan esas frases, ¿no? El mejor ejército del mundo, como si eso fuera algo para presumir. Eso debe ser vergonzoso, que no digan las mejores expresiones artísticas del mundo, el mejor desarrollo tecnológico del mundo, la mejor justicia social del mundo, la mejor economía que favorece a la sociedad y al pueblo entero del mundo. Ah, no, el mejor ejército del mundo. Y el mejor ejército del mundo se enfrentó con un enemigo casi invisible. Me salió como argentino, ¿no? Casi invisible. Como que así, me salió así. Bueno, el asunto está en que en las condiciones en que opera Vietnam del Norte, pues no hay esta formalidad, esta tradición de los grandes ejércitos europeos. Y entonces, en las condiciones geográficas de la región, deciden que vamos a hacer una guerra de guerrillas. Y Estados Unidos no está preparado para eso. Estados Unidos se ve cada rato emboscado por árboles que disparan, palmeras borrachas de sol que los aniquilan. ¿Por qué? Porque no los ven, no los encuentran. Se esconden dentro de las hazañas que se mencionan desde ese punto de vista estratégico militar, crean túneles subterráneos, desde luego, para ir de un lugar a otro, para ir a colocar obstáculos y tener elementos que ataquen un pequeño pelotón que venga llegando de los gringos y se meten ahí y desaparecen. Y entonces empieza a crearse una psicosis tremenda para los militares, que la mayoría eran jóvenes reclutados a fuerzas en Washington, dizque para defender la patria y la libertad. Esa va a ser la causa del movimiento juvenil y el movimiento de los hippies en aquellos años, en los 60s. No queremos ir a esa guerra. Vietnam no nos ha hecho nada. ¿Por qué no me van a obligar a dejar mis estudios, mi familia y todo, para ir a morir una guerra
que no tiene caso. Pero entonces Estados Unidos, desesperado porque no logra resolver las cosas, toma una decisión muy humanitaria, una decisión de justicia, con apego al derecho internacional, de acuerdo a las reglas. Hacer la primera guerra química en serio de la historia. Y con una cosa que se llamó el agente naranja, que contiene contiene dioxina, fueron a contaminar los manglares, los ríos, los lagos, a deforestar con bombas de napalm los bosques, porque decían, bueno, no los podemos encontrar entre tanto matorral, ¿no? Quién sabe dónde estén, ¿no? Vamos a quemar todo, vamos a devastar toda esta zona boscosa, toda esta selva, pues no sé, aquí yo no soy muy experto, no sé si sería como selva tropical, pero ustedes han visto documentales o películas sobre el conflicto de Vietnam, imaginen eso, ¿no? Árboles, ramas, todo así, y los soldados ahí pintarrajeados para tratar de que no se les viera el rostro claro, digamos, y de repente les disparaban y los hacían huir y los enloquecían porque vivían en el terror, porque no eran así como que ahí están unos y acá estamos. Sí, hubo momentos de encuentros entre los dos grupos combatientes, pero la mayoría de las veces eran esos ataques de alguien que conoce su territorio, lo aprovecha, y el otro que lo desconoce o que apenas lo está conociendo, no sabe ni por dónde le va a llegar el guamazo. Entonces decidieron la guerra química. Lanzaron toneladas de químicos, bombas incendiarias, gente naranja con la dioxina, que es terriblemente contaminante, y que hasta la época actual ha provocado la muerte de miles, de cientos de miles de vietnamitas por enfermedades provocadas por el contacto con estos químicos. En la desesperación ya no sabían, se hablaba en el Pentágono, pues que mandaremos así como nos pasó en Japón, para ahorrar vidas, una bomba atómica, pero pues la presión internacional se empezó a hacer notar, porque era una guerra muy injusta. Era un caso parecido al de Israel con Palestina. Israel armada hasta los dientes y Palestina pues formada a través de milicias y de combatientes pues heroicos y dispuestos al sacrificio. Y las matazones, ustedes han visto lo que ha pasado con el año pasado con los bombardeos a la Franja de Gaza, pues así era allá en Vietnam. También, más que era así como que nada más le pegan al bosque, no hay gente. Sí, había gente. Hubo una tragedia terrible donde un grupo de soldados gringos llegan a una pequeña población que se llama My Lai, y llegan ahí, salen todos los que vivían ahí, campesinos y todo, y estos paranoicos que decían, bueno, no sabemos, porque no traen uniforme, pues no. Entonces con esos sombreros de paja especiales, ¿no? Como triángulos, como conos, y sí, masacraron a la población porque no sabían si eran o no militares. Eran gente, eran niñas, eran niños, señoras, ancianos. Fue una tragedia, un escándalo eso, que después los gringos y la ONU y la Comisión Internacional de Derechos Humanos se hicieron cuento. Ya no les cuento más. Fue una tragedia que duró 20 años. Fue la guerra más prolongada del siglo pasado. 20 años de conflicto entre el imperio de Estados Unidos con, ya sabe usted, su séquito de aliados, siempre tienen aliados, pero ellos son el ejército más poderoso del mundo, y Vietnam, que logra formar alianza con Vietcong, que era parte de la resistencia en Vietnam del Sur. Entonces, bueno, logran ir organizando hasta que los van eliminando. La historia que luego la quieren reescribir los gringos, dicen que ellos empezaron a retirarse
de Vietnam muchos años antes de la derrota. ¿Por qué? Porque sentían que ya no tenía caso y que para qué seguir. No, eso es nada más para no aceptar la humillante derrota, porque finalmente se tuvieron que rendir. Salieron huyendo de Saigón el 30 de abril de 1975. Hoy son 50 años. Y en Vietnam, que poco se habla ahora de Vietnam, Vietnam ya es una sola nación, una república socialista de Vietnam, que tiene toda la simbología de los movimientos de esta doctrina política. La bandera roja con una estrella amarilla en el centro. Y tiene una economía y un desarrollo económico bastante importante. No se habla mucho ya de ellos. Ellos están inclusive ya ahorita formando alianza con algunos apoyos de Estados Unidos, pero ¿saben para qué? Para tratar de atender los efectos, las consecuencias de la gente naranja con la que fue bombardeada Vietnam en los años del conflicto. Yo vi imágenes, las vimos todos, de la embajada en Saigón, cuando ya se acaba la resistencia de Vietnam del Sur y de los gringos que están ahí, salen huyendo. Los gringos salen huyendo y en la embajada van todos los colaboracionistas de esta facción política a tratar de que los lleven los gringos que se los lleven a Estados Unidos, no nos dejen en manos de los comunistas, nos van a comer porque a ellos les gusta comer gente, cosas así. Entiendo que ha habido unos días de aquí sí es entre conmemoración y celebración, porque murieron más de 3 millones de vietnamitas en ese conflicto. Pero básicamente el día de hoy, por la diferencia de horario, no sé si fue ayer o en Saigón, va a haber un gran desfile, va a haber grandes celebraciones, como una especie de fiesta, una fiesta para celebrar la época de la resistencia ante el imperio que resultó derrotado en su conflicto contra Vietnam. Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, ahí se tuvo que arrodillar y luego salir corriendo. Ya voy. Ya saben ustedes, like, compartan, suscríbanse y todo lo demás. Cuídense mucho y sobre todo, se portan bien.